Bueno, el motivo por el que el doctor Marcos Ye nos visitó en la Escuela Nacional de Antropología fue la creación, la apertura de un nuevo programa de posgrado, maestría, doctorado en ciencias antropológicas. Yo le solicité al doctor que nos hiciera el favor de ofrecernos 3 conferencias sobre los temas que él eligiera, y él nos propuso justo los temas de las conferencias que ha dado. La primera ha tratado sobre el tema de la identidad de los derechos humanos. La segunda, que fue el día de hoy, trató sobre la relación, la diferencia entre el etnólogo y el turista. Y la próxima conferencia, que será el viernes por la tarde en el Museo Nacional de Antropología, va a tener como tema lo que el doctor Ollé denomina el fin de la prehistoria de la humanidad como sociedad planetaria. Esta tercera conferencia es probablemente la más, digamos, inédita, en la que está más en este momento reflexionando, trabajando el doctor Ollé, y seguramente nos deparará algunas sorpresas. Las otras 2 conferencias que ha dado hasta ahora, la de identidad y derechos humanos y la de el etnólogo y el turista, está vinculada con textos que ha publicado en diferentes momentos. Él ha trabajado muy a fondo la cuestión del fenómeno del turismo, pero desde una perspectiva antropológica. Tal vez lo que caracteriza más a la obra del doctor Ollé, sobre todo la obra más reciente, digamos a partir de los años 90 tal vez, hacia nuestros días, es una mirada muy amplia, muy lúcida desde la antropología sobre el mundo contemporáneo. Él ha elaborado una teoría que se conoce como teoría de la sobremodernidad, y ha acuñado un concepto que ha tenido mucha fortuna, ha sido muy exitoso, que es el concepto de no lugar o de no lugares. Que son espacios del anonimato, como él les denomina, espacios de tránsito, como los aeropuertos, los supermercados, los grandes centros comerciales, los clubes vacacionales, los hoteles, las carreteras, en fin, todos estos espacios por los que los individuos transitan, en donde existen muy pocos vínculos de interacción, y el individuo sobre todo se desenvuelve de manera solitaria. Tiene toda una serie de trabajos en los que profundiza en esta problemática de los no lugares, que está vinculada a esta idea de la sobremodernidad, que es también una idea muy personal que el doctor Ollé ha explorado, y que remite a un exceso, a la idea del exceso, de un exceso de modernidad, no de una crisis o de un debilitamiento de la modernidad, como podría ser más el sentido de la idea de posmodernidad entre los pensadores que se sitúan más del lado de esta categoría de la posmodernidad, sino esta idea de un exceso de la modernidad, de un desbordamiento de la modernidad. A través de 3 registros, el doctor Ollé ha explorado el fenómeno de la sobremodernidad: tiempo, espacio y individuo. La idea es que la sobremodernidad genera una aceleración de la experiencia temporal. Hay una abundancia, un exceso de acontecimientos que producen un efecto de achatamiento, por así decir, temporal, una suerte como de predominio del presente sobre el futuro y el pasado, una crisis en el sentido de sentido, una crisis en el sentido de la historia, de la temporalidad. En lo que toca al espacio, la sobremodernidad se manifiesta como un fenómeno de achicamiento del mundo, como consecuencia del influjo de los medios de comunicación, de las imágenes mediáticas, que producen un efecto efectivamente de unificación, de instantaneidad, de simultaneidad de todos los espacios, que genera un efecto de encogimiento, de achicamiento del mundo. Y finalmente, en el registro del individual, es la idea de un exceso de referentes individuales, una hiperindividualización, que podemos rastrear también en múltiples fenómenos que tienen que ver con
con justamente una suerte de regulación de los grandes sistemas de interpretación, de las ideologías, de los metarrelatos, ¿verdad? Que no funcionan más como referentes para orientar a los individuos y que obligan a los individuos a buscar por su propia cuenta elementos para construir alguna clase de orientación en el mundo. Entonces, grosso modo, esos son los temas que ha explorado el doctor en sus trabajos a partir de los 90, el fenómeno del turismo, el fenómeno de la ficcionalización, que está muy ligado justamente al turismo, a los medios masivos de comunicación, la ficcionalización entendida como este efecto de borramiento de la frontera entre lo real y lo ilusorio, lo real y lo imaginal, digamos, lo que es propio de la imagen mediática, estos fenómenos que tienen que ver con los nuevos medios, con el ciberespacio, con la realidad virtual justamente. Entonces son temas de alguna manera constantes, recurrentes en la obra del doctor Auger, y en esta ocasión él nos habló justamente en relación a estos temas de identidad y derechos humanos, el etnólogo y el turista, justamente de esta clase de cuestiones. Entonces, no sé si esto les pueda servir como para más o menos tener una idea de por dónde ustedes quisieran hacerle preguntas al doctor Auger, que él va a responder en español. Habrá que tener un poco de paciencia para que él pueda desplegar sus ideas. Entonces, cuando gusten comenzar. Doctor, usted se forma con una generación de etnólogos que estudiaron a Marcel Mauss, estudiaron a Durkheim y a Georges Bataille. Yo tendría dos preguntas iniciales. La primera es, ¿qué tan actuales siguen siendo sus referentes dentro de la etnología? Y si no lo son hoy, ¿cuáles son los referentes que el etnólogo o los horizontes epistémicos que el etnólogo debe de buscar? Los referentes son siempre los mismos. Yo diría que Mauss es un referente para todos los etnólogos. Y desde este tiempo apareció el estructuralismo de Lévi-Strauss, que ha estado un exercicio que ha tenido una gran influencia. No sé si puede hablar un poco más fuerte, maestro. Sí. Yo diría que nosotros nos hemos situado por referencia a Lévi-Strauss. No hay muchos Lévi-Strauss. Hay el estructuralismo estricto, pero es más que el estructuralismo. Hay una dimensión, ha insistido sobre la vocación de la etnología, del etnólogo, que dice que la etnología es es como la música o la matemática, es decir, es una vocación. Y hablaba de la solitud del etnólogo. De la soledad. De la soledad, sí. Y de su... Alors, porque el etnólogo viene en
llega en un mundo que no conoce y se sale de sus referencias propias culturales. Es decir, que se sitúa en un entre dos. Ha perdido sus referencias personales y no conoce todavía todas las referencias de los otros. Y eso es un aspecto sobre el cual ha insistido Lévi-Strauss. Es una experiencia personal que personalmente me llamó la atención, sí. Alors, por otro lado, hemos ejercido una influencia que también el marxismo en los años 70, que se llamaba en esta época el estructuralo-marxismo del Althusser. Es decir, que había todavía una influencia del estructuralismo, pero con una... nosotros los africanistas, porque soy africanista al comienzo, y Georges Ballandier ejerció una influencia también e introduce la noción de la historia y del cambio. En los grandes cineastas, es eso que yo puedo decir. Cuando usted habla de los no lugares, efectivamente, como hablaba el doctor La Peña, inicialmente se refiere a estos espacios como los aeropuertos, pero pareciera ser que los problemas de la inmigración europea, todo el conflicto que está surgiendo con los inmigrantes y la forma en la que los estados no están recibiendo a los inmigrantes, están haciendo que el mismo derecho cree más no lugares. Sí, a propósito de los no lugares, tengo que hacer una precisión. El lugar antropológico es un espacio sobre el cual se pueden leer todas las relaciones sociales. Un pueblo tradicional es el modelo del lugar, porque hay normas de residencia, es decir, que se puede hacer una lectura espacial del pueblo que es al mismo tiempo una lectura social. Y cuando esta lectura no es posible, he utilizado la palabra no lugar. Respecto a los migrantes, aparecieron nuevas formas de agrupamiento que son a la vez lugares y no lugares, porque no quiero decir que los lugares son bien y los no lugares el mal.
en esos campos en todos esos nuevos espacios donde se reagrupan los migrantes o los excluidos de sus países, hay un esfuerzo para crear relaciones. Los campos palestinianos en Líbano son desde muchas generaciones, es decir, que hay lugares. Pero respecto a las olas de migración recién, hay que decir que hay una improvisación en las migraciones misma como en la organización de la crianza. Cuando se dice que vamos a hacer suprimir le Calais, hay un aspecto provisional que es del lado del no lugar, pero de verdad yo pienso que la oposición lugar no es la más pertinente para describir esos nuevos espacios. ¿Piensa usted que es posible, es conveniente combatir la sobremodernidad para recuperar algo de sentido? Y si es así, ¿de qué manera combatirla? ¿Combatir qué? La sobremodernidad. La sobremodernidad. Siendo las características, ¿no?, de esa sobremodernidad. Sí. Disculpe, no he bien entendido. Sí, es posible combatir, ¿no?, esta sobremodernidad que usted analiza, los distintos puntos, ¿no?, que nos explicaron que tiene, para recuperar algo del sentido que se ha perdido, ¿no?, en esa sobremodernidad. Yo no diría que combatir la sobremodernidad, no es posible. Y, el problema es que con los medios, con todos los nuevos medios que conocemos, hay una pérdida de sentido simbólico. Es decir, que lo necesitamos este sentido, porque las relaciones entre los hombres necesitan el espacio y el tiempo. Y con la aceleración de los factores que componen la sobremodernidad, estamos en un mundo donde juega la ubicuidad y la instantaneidad. Es decir, que podemos ver el sentido que no hay más relaciones simbólicas que son posibles. Pero necesitamos eso de la misma manera que necesitamos lugares. Pasamos nuestro tiempo a hacer lugares. Incluso en el bistró o con unos amigos, estamos siempre intentando de hacer lugar. Y, es decir, que vivir a través de los medios
de los medios de comunicación, las redes sociales, etc., no es posible siempre. Y incluso si se dice que los jóvenes son más sensibles a estos aspectos, pero habían estudios que han mostrado que los jóvenes japoneses, por ejemplo, habían neurosis porque pasan todo el tiempo frente a sus pantallas. Combatir esos aspectos es una cosa, pero hay que decir que, por otro lado, todos esos medios son potentes y ayudan al desarrollo de la ciencia y de la conocimiento. Es el aspecto de consumo que es más para y pienso que la educación es necesaria por aprender a situar las cosas, a moderar los recursos a las facilidades que dan los medios de comunicación. Es difícil de contestar a esta demanda porque sí son muchos aspectos. Sí, hay muchos aspectos. Yo quisiera preguntarle, en la Ciudad de México, sobre todo en los últimos años, crecen las plazas comerciales. ¿Cómo estos no lugares están modificando la manera de relacionarse del ser humano y de la gente? Porque ahora, en vez de visitar un parque o algo, se va a las plazas, por ejemplo, los domingos. ¿Cómo estos no lugares modifican las maneras de relacionarse de los humanos? Le modifican en este sentido que en esos tipos de no lugares hay mucha gente, pero hay mucha solitud también, soledad. Pero los organizadores son gente inteligente y intentan hacer hiperlugares respecto a los niños. Hay juegos, se ve en las estaciones por la benzina, por la estación-servicio. Las gasolineras, las estaciones de servicio. Aparecen espacios donde los niños pueden jugar, etc. De tal manera que hay grandes estaciones de servicio que son en Europa, en tout cas, hay posibilidades para los niños, etc. Pero esos aspectos son ligados a una actitud que es el del consumidores mismos. Nosotros somos
consumidores de todo tipos de bienes, y pienso que esos no lugares como son a la imagen de lo que vivimos, pero la imagen de lo que vivimos en ciertos momentos. Entonces, los responsables conocen todo eso y hablan de hiperlugares pero tenemos siempre ese sentido que el no lugar es cualquier cosa que no vale, que el lugar es bien y que el no lugar es mal. No es el caso, es más sutil, porque se puede decir que en los no lugares podemos definirlos como espacios de encuentro. Hay una aventura que es posible. Mientras que, hablando de los lugares, podemos criticar también el aspecto de vigilancia, de surveillance, sobre vigilancia de los unos respecto a los otros. No queremos siempre vivir en los ojos de los otros. Hay una negociación que hacer por cada uno, una negociación entre el uso de los lugares y el uso de los lugares, el sentido social y la libertad individual. Y es un hecho de educación también. Dos preguntas, doctor. La primera es que bajo esta teoría usted propone tiempo, espacio e individuo como pilares, como ejes de esta propuesta suya. Me gustaría preguntarle entonces qué cercanía o lejanía tiene con la fenomenología de Husserl este planteamiento. Y la segunda pregunta va en el sentido de que usted habla de un desgaste de sentido a través de los medios, de la mediosfera, vamos a llamarle así. En ese sentido, ¿qué sucede con el mito y el rito? Que pierden una parte esencial, que es el espacio precisamente. Sí, el rito se pierde. El rito tiene dos dimensiones, una respecto al pasado y una otra al futuro. Un rito que tiene éxito es un rito que respecta las normas y que es una cosa ritual, es una cosa que tiene que ver con el pasado. Pero el especialista del rito debe hacer que la gente que practican el rito tienen que el rito abre cualquier cosa sobre el futuro.
Y respecto a su demanda, yo diría que en la sobremodernidad no hay muchos espacios para el rito. Y hay una pérdida de sentido en esta medida. Porque a la vez estamos en el presente perpetual y sin referencia al pasado, no hay tampoco de apertura sobre el futuro. Yo diría que tiene razón, hemos perdido el sentido del rito. Su primera demanda era, no me recuerdo. En el sentido de la fenomenología y Husserl, usted habla de tres elementos: tiempo, espacio e individuo, que de alguna manera son los mismos que plantea esencialmente Husserl en la fenomenología. La pregunta iría en el sentido de qué tan cerca o qué tan lejos usted se ubicaría de esta corriente filosófica. Sí. Yo diría que en la medida que estamos en un mundo de aceleración de todos los factores, claro que necesitamos una referencia al espacio y al tiempo que es cada día más difícil. Respecto a Husserl, no sé, me parece que de manera general es siempre lo mismo problema de la vida simbólica. Es que, paralelamente a lo que hemos dicho sobre la dificultad para los hombres de hoy en día de tener una vida simbólica con relaciones con nosotros, podemos encontrar estos problemas de la misma manera a propósito de cualquier cuestión, cualquier tema, cualquier ciudad. Pienso que, como siempre, es siempre la misma cosa. Yo pienso que la educación es una prioridad. Todos los gobiernos hacen esfuerzos para la educación, pero son esfuerzos que no bastan. Necesitamos una revolución en el aprendizaje de las nuevas dimensiones de la vida. Porque cuando hablamos de la globalización o de la planetarización,
es una revolución que se metafísica casi, porque la ciencia se desarrolló muy rápidamente y va mucho de manera rápida. No sabemos mucho más cosas ahora que hace 30 años y no sabemos lo que será el conocimiento dentro de 30 años. Y respecto a todo eso, podemos subir un vértigo. Cuando pensamos que las periferias de la Tierra son muy próximas, Mars, Saturno, son miliardos, se dice miliardos. Millones de sistemas solares en nuestra galaxia y millones de galaxias en el universo. Es decir, que tomamos conciencia de manera más o menos directa o indirecta de esas dimensiones que son vertiginosas. Un cálculo estadístico elemental puede demostrar que hay probablemente millones de planetas como la nuestra habitadas con la vida. Es una perspectiva que nos deja sin voz. Así como frente a esos vértigos, yo diría que hay que pensar a la fórmula de Voltaire que decía: necesitamos cultivar nuestro jardín. Es decir, que tenemos que ocuparnos de la vida sobre la Tierra, la planeta Tierra, pero tomando conciencia del contexto. Sí, yo en sus conferencias ha estado refiriéndose a fenómenos como el fin del exotismo y bueno, esta hibridación cultural. ¿Qué otros fenómenos atiende la práctica actual de la etnología o debe atender? No he entendido la demanda. Sí, ¿qué otros, cómo ha cambiado el quehacer de la etnología con este fin del exotismo y estos otros fenómenos que ha mencionado? Sí, creo que el exotismo nunca fue el objeto de la etnología. Era todo al contrario, era una manera de estudiar las culturas diversas, intentando de hacer comparaciones, etc., para medir su grado de racionalidad, de organización, etc. El exotismo es una ilusión debido a la ignorancia. No hay más exotismo cuando
lugar particular. L'exotisme es una ilusión o un deseo, pero allora yo creo que el hecho de que esta ilusión se disolve frente al conocimiento del planeta es una cosa buena y que podemos tener una concepción poética de los otros, pero la poesía no tiene que ver con el exotismo, todo al contrario. Creo que buscar la dimensión antropológica de los otros es una aventura excitante y más que los rasgos exóticos La verdad es que el planeta cambia, incluso cuando se trata de los otros y de las culturas diversas. Hay una uniformización, pero es la historia, es el movimiento del futuro. Y si pienso que aparte de los rasgos de exotismo, se puede pensar que la dimensión, cuando se dice, por ejemplo, que hay una desaparición de la diversidad animal en el mundo, que no son menos especies animales, etc. Y se hace una comparación con las culturas que desaparecieron, aunque también, pero no sé, es una falsa comparación porque la especie humana es una. No se puede hablar de las culturas como de las especies animales. Las culturas humanas son variaciones sobre los mismos temas y cuando el contacto cultural es una cosa y todas las desapariciones de culturas no son necesariamente no hay que lamentarse sobre eso necesariamente. Hay una falsa, cuando tenemos la idea, cuando entendimos de vez en cuando un paralelo entre la diversidad de las especies animales que desaparecieron y las culturas humanas, es un falso paralelo, porque no hay sino una especie humana. También en el sentido, usted habla, insistiendo un poco en el concepto de desgaste Le hablas del sentido, fuerte.
en el concepto de desgaste de sentido. Hay dos campos a los que esto está impactando. El primero es el lenguaje, y por ende, si el lenguaje es la vía de conocimiento, ¿cómo este desgaste de sentido está afectando la generación y circulación del conocimiento actualmente? Sí, habla de la circulación de las informaciones o del rol del lenguaje. ¿Puede retomar su pregunta? Sí, claro. Hablaba usted del desgaste de sentido. Esto afecta a dos campos directamente. Primeramente, el lenguaje, que es la vía del conocimiento. Y segundamente es precisamente el conocimiento que circula. ¿Cómo está afectando este desgaste de sentido al lenguaje y a la generación y circulación de conocimiento? Sepa temo que me en español. Pienso que tenemos un problema con el lenguaje. Hablaba de las fronteras entre las lenguas y que es un buen ejemplo para decir que podemos intentar hablar o entender un otro lenguaje, una otra lengua, y es al contrario, es una frontera, no es un muro. Hay un problema con el imperialismo del inglés, de la lengua inglesa, porque si es necesario hablar inglés para ser para contar en la ciencia, se puede ver que hay siempre una desigualdad entre los que son anglófonos y los que intentan hablar. Pienso que la traducción es una cosa difícil y útil, y que es cierto que incluso en las ciencias duras la gente necesita expresarse en su lengua, y incluso cuando hablan bien inglés no es la misma cosa que tenerla como lenguaje natural. Pienso que el español, por ejemplo, es una lengua bastante que es hablada con mucha gente que son hispanófonos naturalmente, y no veo por qué el inglés sería la lengua dominante. Lo es, pero lo es porque no se respetan las tradiciones en l'ONU, en l'UNESCO, donde hay un uso de las lenguas. Este problema de la lengua y
es un problema importante. No sé si he contestado a su demanda. En relación a la circulación y generación de conocimiento, hoy Sí. en día vemos que ese imperialismo anglófono, y por un lado, y las instituciones de alguna manera universitarias concentran saberes y las vías de circulación de esos saberes, digamos por ejemplo Silicon Valley o las grandes empresas de Internet, que controlan información, pero también conocimiento. En ese sentido, ¿cómo es ese vínculo entre la pérdida de sentido y qué implicaciones tiene para la generación del conocimiento? Sí. Tiene razón. Pero la información en lengua inglesa se puede entender. Pensavo más que a este aspecto a los congresos, a las conversaciones, donde hay siempre una ventaja a los que hablan en su lengua, mientras que las contorsiones de los que intentan hablar otra lengua pero es más, hay más importancia del punto de vista del poder, del poder de influencia que del conocimiento stesso, porque las informaciones científicas se pueden leer en lenguaje, en inglés o en otra lengua, es fácil de entender. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el pensamiento de Luis Althusser es muy importante en su obra. Usted lo repite constantemente. Y uno de los conceptos que usted trabaja más de Althusser es el de ideología colonial. ¿Hasta dónde hemos podido escapar de esa ideología colonial? Ideología colonial. Sí. Sí, on a échappé a l'idéologie coloniale. Sí, Althusser ejerció una influencia en un momento donde era al fin del periodo del colonialismo y esos instrumentos de análisis fueron útiles. Pero es sobre la utilización de Althusser tendría muchas cosas que decir, porque había jóvenes que venían de todo el mundo para preguntar consejos y tengo miedo que de vez en cuando Althusser ha hablado de manera un poco leggera respecto a la América Latina, por ejemplo, no conocía grandes cosas y pensó a los revolucionarios que han intentado de
que cherchaban, que buscaban ayuda. Y no soy cierto que Althusser pudo ayudar de esta manera. Pero hay el otro aspecto de Althusser que es su teoría. Y esos conceptos de dominación y de determinación fueron un instrumento útil para estudiar diversas situaciones con los mismos conceptos. Y en este sentido, en esa medida, fue un instrumento anticolonialista. Hay los dos aspectos del Althusser que yo quisiera distinguir. La teoría de Althusser, que era una teoría general, y sus aspectos más localizados en el tiempo. Sus ilusiones fueron las ilusiones de un periodo. Es siempre el mismo problema. Si hay una influencia demasiado grande, es una buena cosa por una parte, pero por otra parte, si se aplica de manera demasiado mecánica, puede hacer catástrofe. Yo pienso a ciertos movimientos de guerrilla. Me recuerdo que Régis Debray ha fatto un pequeño libro que explicaba cómo hacer la lucha. Un manual. Sí, un manual. No sé dónde había aprendido esto. Y hemos visto su aporte. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que dejar aquí ya esta conferencia, esta charla con ustedes. Muchas gracias por venir y bueno, pues...